En 1948 se firmaba en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este acontecimiento se convierte inmediatamente en un hito histórico de repercusiones globales sin precedentes. Más allá de encomiables iniciativas que jalonan de esperanza la historia de la humanidad, por vez primera una inmensa mayoría de los estados y pueblos del planeta se ponen de acuerdo a la hora de validar una carta que pretendía asegurar unos derechos inalienables a todos los hombres y mujeres del mundo. El catalizador de la redacción de los 30 artículos que recoge este texto fue en gran medida la Segunda Guerra Mundial, una catástrofe humanitaria que tanto la declaración como sus protocolos anexos pretenderían evitar a toda costa en el futuro. A la Segunda Guerra Mundial le siguió un periodo de tensa calma en el que se produjo una proliferación y una progresiva popularización de los medios de comunicación gracias al desarrollo de nuevos medios como la televisión, así como a la consolidación de otros de mayor recorrido como la radio o la prensa. Es en este nuevo contexto en el que la información se convierte en una valiosa mercancía que comienza a circular a nivel planetario, sorteando fronteras y convirtiéndose en un fenómeno global en vertiginoso y constante cambio. Del uso que de la misma hagamos dependerá en gran medida nuestra relación con el entorno y condicionará el desarrollo de nuestra condición de ciudadanos, así como el ejercicio y la buena práctica de nuestros derechos y deberes. Por esta razón, al emergente contexto de eclosión mediática le sucede la necesidad de un movimiento pedagógico que responda a las necesidades de este nuevo panorama. Precisamente en el terreno de la educación mediática se enmarca la trayectoria profesional de Divina Frau Meix. Meix, desde el ámbito francés, ha venido poniendo el acento en la importancia del uso inteligente y responsable de los nuevos medios, resaltando su valor en el desarrollo de la dignidad humana en una sociedad de la información y del conocimiento sistemáticamente redefinida por los constantes avances tecnológicos. La educación mediática es algo que se ha desarrollado en, diremos, a los años 20, 30 y más después de la Segunda Guerra Mundial con las nuevas tecnologías audiovisuales y digitales. Y lo que me interesa es el paralelismo que podemos hacer con la emergencia de los derechos humanos, que pasa al mismo tiempo. Es después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos dos fenómenos que emergen al mismo tiempo, que emergen de una catástrofe. La Guerra Mundial, la Segunda, bueno, la idea que nada, nunca más, pero bueno, que ha sido una catástrofe. Y que entonces ellas salen de una visión compartida de otra humanidad, de otra manera de organizarse como humanos, como colectivos, idea de dignidad, de derechos a la información, derechos a la educación, a la participación, todos esos son derechos humanos. Y aunque varios países los entiendan y definan de ciertos modos, creo que es una base importante para compartir. Lo interesante es que estamos al principio de estos dos, de la educación mediática como de los derechos humanos. Son muy jóvenes. Pero lo interesante es que nuevas generaciones pueden apoderarse de estos temas y decir, bueno, pues educación mediática tiene que tener derecho a información, derecho a vida privada, derecho a la dignidad de la persona, derecho a la participación. Y todo esto va a generar una cultura de paz, que para mí es la promesa la más interesante de la educación a medios. En la actualidad se viene constatando una progresiva tendencia a la convergencia mediática, siendo Internet la plataforma en la que los diferentes medios, así como los lenguajes a través de los que se articulan, terminan por confluir. La red y su lógica transversal y altamente dinámica nos obliga a un cambio de perspectiva, exigiéndonos versatilidad a la hora de interactuar de manera simultánea con diferentes estratos de información, así como con diferentes gramáticas.
Para optimizar esta relación, se viene haciendo necesario un nuevo tipo de alfabetización de un carácter tan dinámico y transversal como la propia red. Es así como surge el concepto de transalfabetización. La transalfabetización es una palabra que hemos importado del mundo anglosajón que habla de transliteracies. Y la idea es más sencilla que la palabra. Es la necesidad hoy en día de añadir la alfabetización clásica, saber leer, escribir y calcular, añadirle una nueva alfabetización, una capa más compleja que implica saber utilizar, saber buscar, saber averiguar información en las redes digitales. Entonces es la combinación de estos dos tipos de competencias que llamamos la transalfabetización. La transalfabetización es algo muy necesario hoy en día para poder prepararse a ser un ciudadano y un obrero en el siglo XXI, el que llamo yo la era ciberista. Es decir, este nuevo momento de la evolución humana, la tercera revolución, que tiene en su centro como materia prima la información. Entonces, si queremos que los jóvenes de hoy tengan empleos que sean productivos, creativos, pero también ciudadanos, tenemos que asegurarnos de que la alfabetización sea algo que se desarrolle a la escala nacional, sino internacional. En opinión de Divina Meix, la transalfabetización difícilmente será aceptada sin una visión del mundo que transcienda a las lógicas economicistas por un lado y sin quedar reducida su componente meramente técnico por el otro. La mera instalación de las pantallas en el aula, y así lo demuestran numerosas investigaciones realizadas en este terreno, no es suficiente para motivar a profesores y alumnos a invitarlos a desarrollar una relación crítica con los medios. Para que la gente se motive, para que la gente haga el cambio de mentalidad que necesitamos, tiene que tener un reto, y un reto que sea más grande que la persona misma. Eso fue la lección de la escuela republicana: crear ciudadanos, crear obreros, hacerlos entrar en la modernidad. Tenemos ahora que dar un mensaje, una filosofía que nos hace entrar en la era ciberista, que tiene que ser un humanismo, tiene que poner la gente en el principio y en el final, ¿no? Utilizando las tecnologías, pero solo como una manera de ser todavía más humanos, más poderosos en nuestra manera de tratar la información, el conocimiento para nosotros mismos, en nuestro bienestar. Entonces, mi filosofía sería una filosofía bastante optimista, de que las nuevas tecnologías de hoy son tecnologías que tienen el potencial de ser generosas, de ser distribuidas, de hacernos más inteligentes. Y es esta inteligencia colectiva y compartida que nos va a motivar a adelantar en nuestro siglo, un siglo que sabemos que va a ser problemático por causas de naturaleza, de medio ambiente, de cambios en la economía, etc. Y entonces tenemos que verlo como una oportunidad de cambio social profundo que nos dé más bienestar. Con este reto, entonces sí que iremos todos juntos al cambio y podremos utilizar educación mediática como la manera más oportuna de hacerlo. La educación mediática tiene varios modelos, menos mal. Es parte de la diversidad cultural y a mí lo que me gusta mucho es comparar entre las varias regiones o adentro de una misma región entre los varios países, comparar los modelos, ver cómo se sitúa, porque si no puede ser adoptada, si no cuaja con la cultura local, con lo que la gente verdaderamente quiere expresar. Si hago algo muy general, diría que hay tres
grandes regiones en el mundo que han adelantado la causa de la educación mediática. Hay la europea, la anglosajona y la hispano-latinoamericana. Y son modelos diferentes que son muy interesantes en la globalización porque otros países los pueden mirar, tomar cosas que les parecen buenas, dejar otras. Entonces el modelo europeo se caracteriza para mí, por lo menos, por un enfoque sobre derechos humanos y ciudadanía. El modelo latinoamericano y hispanoamericano es un modelo muy cerca de la comunicación social, de las mediaciones, también de la educación crítica, que es muy importante en nuestros países con larga tradición. Y el modelo anglosajón es un modelo más, con un enfoque más sobre el pragmatismo, el consumo y también la creatividad y la participación. Entonces, esos son temas que todos estamos ahora compartiendo con varios niveles, varias fuerzas, pero me parece importante verlos y saber a dónde nos situamos unos y otros. Yo creo mucho en la cognición situada. Yo he tenido mucha suerte porque además de hacer investigación, hago parte de varios grupos de expertos a varios niveles internacionales como el Consejo de Europa, la Unión Europea o la UNESCO. Y lo interesante es que esos tres lugares muy distintos van en una misma dirección, que es una dirección de derechos humanos. Y para mí ha sido muy interesante y muy exitoso empujar estas ideas de educación mediática y derechos humanos, de desarrollar currículos de manera modular para que se puedan apoderar de ellos los individuos, los profesores, los estados. Estamos ahora desarrollando con UNESCO, por ejemplo, una matriz para países que quieren tener políticas de educación mediática para ver cómo se pueden involucrar con otros países que ya están bastante adelantados, ¿no? Para ir hacia un desarrollo sostenible para ellos también, ¿no? Entonces, esa parte más activista de mi trabajo que también me da mucha ilusión. De cierta manera, la educación mediática siempre ha sido un activismo y ha sido su fuerza y ahora que quizás juegue contra ella porque si no hay investigación detrás, no se le va a tomar en serio en ciertos círculos. Pero lo que es interesante sobre la educación mediática es que es muchas veces una investigación-acción. Se mira el terreno, se deja que el terreno responda y después se puede hacer otra vez teoría y elaboración. Y es este flujo continuo entre el terreno, es decir, la gente, los estudiantes, la realidad del aula y la teoría que es muy interesante para el investigador en el tema. Y que es novedoso porque muchas veces en las ciencias clásicas la parte fundamental y la parte básica quedan separadas. Hay posibilidades nuevas de investigación con la educación mediática. El alto grado de reconocimiento del que en la actualidad goza la educación mediática en ámbitos internacionales como la UNESCO o el Consejo Europeo podría hacernos pensar en un aparente éxito en las reivindicaciones de los activistas. Sin embargo, los expertos nos advierten de que el problema sigue siendo la falta de recursos, así como la carencia de personal cualificado en los diferentes entornos en los que se pretende promover este tipo de experiencias educativas. Al no tener recursos propios y añadidos, el peligro es que haya una privatización de la educación mediática y con la privatización de la educación mediática poco a poco también privatización de la educación, punto. Y para mí eso es la cosa que tenemos que vigilar todos, el que los estados se vayan retirando de la educación por falta de recursos, que la gente no se malfíe de lo que está pasando en la esfera privada,
que no se fomente lugares de excelencia en la esfera pública para desarrollar la educación de manera independiente, que no haga parte de la visión del privado. La buena noticia es que el privado tampoco le interesa la educación mediática porque no es su misión es más comercial, pero le interesa que la educación mediática produzca personas, individuos autónomos y con mucha empleabilidad, que sean capaces de reconocer la cultura de la información y hacer aportaciones a la empresa. Por el momento eso no está pasando y eso resulta en un malestar enorme de los estudiantes y de los jóvenes en la universidad y en el aula porque saben que sus diplomas no van a darles empleos, y a las empresas que no van a crear empleos con los diplomas del siglo XIX o de la era moderna. Tenemos todos que compartir esa visión de una era ciberista en lo que los cambios tienen que venir del aula como de la empresa. Para generar o fomentar educación mediática hay que desarrollar ciertas competencias. Yo las pongo a un nivel bastante abstracto, aunque puedan después declinarse de manera muy práctica. Hay tres que son del dominio del aula, que se pueden hacer en la escuela muy fácilmente, y otras afuera de la escuela, porque lo interesante de la educación mediática es que nos hace salir y volver a entrar del aula, porque la escuela se ha vuelto muchas veces en un búnker en la era moderna y posmoderna. La era ciberista nos va a liberar de este búnker. Entonces, las tres competencias del aula para mí son la competencia de comprensión básica, la de crítica y la de creatividad. Fuera del aula pongo la competencia al consumo, porque estamos en medios de mercado, la competencia de ciudadanía, la competencia de comunicación intercultural, porque estamos creando un mundo en donde muchas culturas se hablan, y últimamente he añadido la resolución de conflictos. Entonces, 7 Cs para recordárselo. Y estas 7 competencias creo que nos permiten tener una visión compartida de a dónde queremos ir, qué tipo de sujeto, qué tipo de individuo humanista queremos crear al final y que pueda seguir evolucionando en su propia formación a lo largo de la vida. Yo diría a los jóvenes, y es a ellos que tenemos que hablar, tienen que permanecer indignados, tienen que utilizar esta indignación sin violencia para organizar desde sus propios deseos y sus propias necesidades una forma de educación en la que se puedan identificar. Y para mí la solución es la educación mediática como la entiendo yo, quiero decir, vinculada de manera muy fuerte con los derechos humanos, porque la era ciberista tiene que ser un nuevo humanismo. Y no, aunque tenga la palabra ciberista adentro, que quiere decir el enfoque sobre la información, la verdad es que la información es que nos da poder, nos apodera a nosotros los humanos. Entonces, de esta perspectiva, no es el enfoque tecnológico, sino informativo. Y con esta visión compartida en la mente podremos todos salir en adelante.